Muy bien, alumnos. Una consulta, ¿se está grabando? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Sí, ya, genial. Muy bien, doctores. Entonces, es una clase simple, ya lo hemos visto el ciclo pasado, simplemente es un recordaris según el sílabus, ¿ya? Ya lo han visto igual, tienen el balotario dentro de lo que es la plataforma, hay un balotario de anatomía, hay que leerlo, repasarlo, ya 2 ciclos con el mismo balotario, eso quiere decir que ya por lo menos ese balotario, que es lo principal, ya lo deben de tener en su cabeza, ¿sí? Porque obviamente cuando ya empecemos la presencialidad va a haber pasos escritos y obviamente siempre llega anatomía. Así que repasen, repasen, repasen hasta que ese balotario, que es lo mínimo que deben de saber, ya lo tengan de memoria. ¿No? Porque anatomía es memoria más que otra cosa, ¿ya? Entonces, la competencia que vamos a ver en esta segunda, o en lo que es cirugía 2, es ejecutar procedimientos de exodoncia simple y complejas, considerando instrumentales, técnicas anestésicas, farmacología adecuada para cada caso, ¿ya? En esta primera capacidad que se pretende adquirir en esta primera unidad, es identificar las estructuras anatómicas, materiales quirúrgicos para el desarrollo del acto quirúrgico y elementos de bioseguridad para la prevención de infecciones. Lo más simple que ya hemos visto en cirugía 1 hasta el cansancio. ¿Sí? Entonces ya lo deben de saber, obviamente, cómo lavarse las manos, ponerse los guantes, ya eso ya no vamos a poder repasar, eso ya lo deben de tener en su cabeza. La primera vez que vayamos a las prácticas, obviamente se va a tomar este orden y obviamente van a tener ese examen que es el primero, tanto de bioseguridad, puesta de guantes y todo, porque estamos ya en el ambiente quirúrgico, sus ambos, sus campos, todo donde deben de tenerlo a la mano, ¿ya, doctores? Para que no haya ningún inconveniente. Después digan que no les avisé, ¿ya? Entonces, todo lo que han aprendido en cirugía 1 ya lo vierten esta vez en cirugía 2 y obviamente ya van a aprender otras cositas, otras técnicas en cirugía compleja, ¿no? En cirugía preprotésica o periapical también. Entonces, doctores, el conocimiento de la anatomía en cirugía bucal, pues, es importante, ¿no? La anatomía de los maxilares, que ustedes lo van a repasar en su balotario también, de la cavidad oral es esencial para la realización de una intervención quirúrgica que respete la integridad de las estructuras anatómicas implicadas y adyacente al campo operatorio. Evitar lesionar al paciente, ¿sí? Cuando esto parte del principio de evitar lesionar al paciente. Si llega un paciente, viene por un procedimiento que lo necesita y nosotros vamos a ayudar a eliminar esos factores de riesgo, ese problema que tenga, pero respetando la integridad de las estructuras adyacentes al campo operatorio, ¿ya? Y para eso, obviamente, recuperan o tienen que partir desde la anatomía, recuerden las regiones de cabeza y cuello para la descripción de sus historias clínicas, las regiones, las regiones frontales, temporales, nasales, mentonianas, labiales, bucales, genianas, orbitarias, infraorbitarias, cigomáticas, todas esas regiones del rostro, ¿sí? Y también los trígonos, en donde obviamente encontramos el trígono o triángulo carotídeo, que es uno de los más importantes, ¿sí? Y la fosa supraclavicular, donde encontramos a la cadena ganglionar supraclavicular también, que ha tomado mucha vigencia en estos tiempos del COVID, porque viene el médico y nos palpa para ver si es que hay un ganglio inflamado en esa zona. Si está inflamado, puede ser que hay un problema a nivel de pulmonar, ¿no? Entonces nos da sugerencia pero hay que tener la ubicación, pues, ¿no? Y eso a través de las regiones. Entonces estas regiones nos sirven bastante para identificar las estructuras que se encuentran en y alrededor de esos triángulos o de esas regiones. Entonces es importante hacer mención y recapitular. Repasen esto de aquí para que no se olvide, ¿ya? Igual cuando impregnemos algo en la historia clínica, cuando vamos a describir algo, ¿sí? Que encontramos en el paciente, lo hacemos a través de esta región, ¿sí? Encontramos el labio superior inflamado,
qué sé yo, cualquier estructura que podamos encontrar, cualquier patología, lo describimos a través de estas regiones, las localizamos, ¿ya? O al lateral, región parietal, temporal, occipital, lo mismo de perfil, ¿no? Entonces, una estructura importante que ya lo hemos visto en anestesiología el ciclo pasado, era el maxilar superior y la capacidad de hacer una inyección supraperióstica, ¿sí? ¿Sí? Y la capacidad que tiene este maxilar para absorber ese anestésico y llevarlo hacia los nervios que están pasando por dentro del hueso, ¿no? Y obviamente llegar a una anestesia, a bloquear esos nervios. Entonces, en el maxilar superior, ¿por qué funciona eso? Porque ustedes se dan cuenta aquí en las imágenes, es un hueso poroso, ¿sí? Es un hueso poroso, miren, dense cuenta. Entonces, es por eso que el anestésico lo depositan aquí, en el diente que ustedes quieran, y se anestesia. Entonces, la anestesia en el maxilar superior es el 98% efectiva, ¿sí? Es raro que falle en la anestesia en el maxilar superior. Hay que ser muy malos o desconocer mucho de la anatomía para no bloquear un diente en el maxilar superior. Recuerden que todas las estructuras o los nervios pasan a través de los ápices de los dientes, ¿sí? Encontramos el alveolar superior anterior, el medio y el posterior, ¿sí? El alveolar superior anterior, ya saben que va desde canino a canino, el medio premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior. Y todas las demás, segunda y tercera, y la raíz palatina y distovestibular, está dado por el alveolar superior posterior. Entonces, eso es lo suficiente que me sepan eso para poder yo decir, bueno, el alumno conoce esa parte, puede inyectar el anestésico con conocimiento de lo que es la anatomía de la región. Me interesa. A reconocer estructuras importantes, también la espina nasal anterior, la posterior, la sutura palatina media, la transversa también, lo que es el orificio palatino mayor y menor, ¿ya? Entonces son estructuras importantes. Aquí lo que sería también la fosa canina, esto es importante, la fosa canina, ya lo he repetido, me está diciendo dónde inicia el seno paranasal. La fosa canina, clínicamente, cuando ustedes aperturen aquí, doctor, voy a operar una pisectomía en estos premolares, levanto el colgajo y veo la fosa, me está indicando dónde está iniciando el seno paranasal. Entonces, mucho cuidado porque cuando estén perforando, puede ser que perforen el seno paranasal. Me voy con mucho cuidado. La tuberosidad del maxilar, ¿sí? Que obviamente es muy pequeña, si ustedes se dan cuenta, muy fácil de fracturar. Que los movimientos, cuando estoy extrayendo una tercera molar superior, tienen que ser conservadores para evitar la fractura, porque la fractura de esta tuberosidad se da de esta manera, como está en el cursor en pantalla. Entonces, si es que hago un movimiento muy fuerte, puedo fracturar esta parte de la tuberosidad. Y obviamente, doctor, ¿qué pasaría si fracturo? Se expone el seno paranasal. Se expone el seno paranasal. Puedo hacer una comunicación bucosinusal. Entonces, este ciclo, no se pierdan ese capítulo que es cierre de comunicaciones bucosinusales. Y es muy importante esta clase. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a atender a un paciente, cuando ustedes hagan sus serums, el miedo que nos da extraer un diente, ¿qué es, doctor? El primer miedo es que se rompa un diente, se fractura un diente. Es el primer miedo que tenemos todos los que vamos a hacer serum, porque ya estamos solos. Bueno, si se fractura un diente, ya saben ustedes que deben de tener todo para hacer levantamiento de colgajo, como ya lo vamos a ver, y quizás fresar el huesito hasta encontrar la raíz. Y se acabó. Doctor, el otro miedo que tiene el odontólogo es una comunicación bucosinusal. ¿Qué pasa si es que, doctor, estoy sacando un diente, una primera, una segunda, una tercera? Saco, mi paciente hace una prueba de Valsalva, que ya lo vamos a ver cómo se hace, o ya lo hemos visto también. Hace la prueba de Valsalva y hay una comunicación entre el seno y la boca. ¿Qué hago? Hay unos colgajos especiales que se hacen, que lo vamos a aprender,
en práctica, ¿ya? En su clase respectiva, y les va a salvar la vida a ustedes. Entonces, extraigo el diente, cubro con mi colgajo y no pasó nada. No pasó nada. Doy la medicación que les voy a decir y no pasó nada. ¿Listo? Entonces, miren, es importante entonces reconocer las estructuras que están aquí, ¿ya? En estas zonas que voy a operar, para, si ocurre alguna complicación, dar o resolver el caso. ¿Sí? Muchos de ustedes cuando egresan, varios alumnos me terminan llamando por teléfono, doctor, me pasó esto, ¿qué hago? Con todo gusto les ayudo, doctores, pero no se olviden, no se olviden de esta parte de la anatomía, repásenlo siempre, siempre, ¿ya? El maxilar inferior, igual sus características, ¿ya? La rama ascendente, el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? La apófisis coronoides, que siempre nos interrumpe en lo que sería, es un artefacto que aparece en una radiografía periapical, lo que es el cuello, ¿sí? Del cóndilo, el cóndilo, ¿ya? La fosa pterigoidea, aquí justo por delante, recuerden que siempre pasa la arteria maxilar interna, entonces cuando hagamos técnicas anestésicas muy superiores, puede ser que yo lo pueda lesionar. Entonces tengo que identificar esa parte que tienen que tener en cuenta, doctores, cada vez que estén operando y estén en esa zona. ¿Qué más que estructuras? En la parte interna, y quizás la más importante, permítame un momento. Entonces, en la parte interna, doctores, ustedes pueden ver y apreciar estructuras importantes para lo que es la anestesia. Ya sabemos y recordemos esa parte, y esta vez es importante recordar porque ya pasaron anestesia, es que la ubicación de esto, de la língula o la espina de espina, ¿sí? Miren, está, si ustedes se den cuenta anatómicamente, está justo hacia la mitad de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Estamos hablando de unos 2,5 centímetros aproximadamente de profundidad de la aguja. Entonces, cuando ustedes van a inyectar, recuerden, 2,5 centímetros aproximadamente, encontramos justo la língula o la espina de espina. Entonces, eso es importante localizarlo. Y miren aquí en esta otra imagen, la localización. Si yo voy a ingresar, la língula está aquí, mi cárpula la posiciono a esta altura, entre premolares, y dirijo la aguja por encima de las caras oclusales, miren, por encima de las caras oclusales, y lo dirijo hacia la língula a unos 2,5 centímetros aproximadamente de profundidad de la aguja. Y no voy a fallar. Eso es en un paciente normo facial. Doctor, si mi paciente es dólico, si es dólico facial, ¿ya? Me aproximo hacia el canino, entre premolar y canino. Y si es un paciente braqui, cara ancha, ¿ya? Me aproximo entre premolar y molar. Y así no fallo. Entonces, miren, la localización en esta parte es importante. Obviamente, la zona interna de piso de boca es la zona más compleja que hay, ¿ya? Para operar en esta zona de aquí, se necesita un conocimiento profundo de la anatomía, no simple, como lo estamos haciendo ahora. Es algo más profundo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar, pues, glándulas, ¿sí? Sublingual, submandibular, y vamos a encontrar nervios mileoideos, vamos a encontrar muchas estructuras difíciles, obviamente arterias raninas y todo, muy complejas. Entonces, operar por la zona lingual en el maxilar inferior es una complicación fuerte. Tienen que tener conocimiento muy amplio de la anatomía. Entonces, no les recomiendo operar por lingual, jamás. Siempre háganlo por vestibular. Doctor, quiero operar por lingual, pues métete a la especialidad en cirugía bucomaxilofacial, ¿ya? Y ahí ya, bueno, más adelante como especialista puedes hacer lo que quieras por estas zonas. ¿Listo? Pero cuando ustedes egresen de la universidad con los conocimientos generales que tiene un odontólogo, nunca se metan por esta zona, ¿ya? Nunca o evítenla, ¿ya? Si está dentro de sus mandos, dentro de su preparación, genial. Y si no, evítenla, vayan siempre por vestibular.
¿ya? Donde vamos a encontrar, pues, estructuras más fácil de reconocer, difícil de lesionarlas. Aquí algo importante en esta vista frontal del maxilar inferior sería el orificio mentoniano. Ya saben que se forma un bucle, ¿sí? Es decir, se enrosca el nervio y la arteria mentoniana se enrosca 2 milímetros hacia atrás, ni bien sale el nervio, hace un bucle hacia atrás 2 milímetros y luego recién se va hacia adelante. Entonces recuerden, muchos por ahí me han dicho, doctor, fácil, para identificar, tomo una radiografía y listo, después puedo cortar. Si está ahí el agujero, lo corto por delante. No, se confíen. En esta parte, si es que voy a hacer un colgajo, siempre hago un colgajo con levantamiento de periósteo, ¿ya? Para evitar lesionar el nervio. Siempre levantamiento de colgajo a espesor total, no a espesor parcial. Ya espesor total, levanto con mucho cuidado porque se genera aquí el bucle, se va hacia atrás la arteria y el nervio y luego hacia adelante. ¿Cuántos milímetros? 1, 2 milímetros o hasta 3, dependiendo también, va hacia atrás y luego va hacia adelante. ¿Ya? No olviden eso. Pero esta parte es la más sencilla de operar por vestibular. Rara vez nos complicamos. Entonces, esto es la parte más sencilla que deben de tener ustedes. Operar siempre por vestibular. Hay menos estructuras que lesionar. ¿Ya? Y guardamos la integridad del paciente. Entonces, tenemos la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna, la línea oblicuo externa. Aquí posiciono mi dedo pulgar y tengo yo, voy midiendo con mis otros dedos aquí atrás, más aproximadamente cuánto tiene de espesor la rama ascendente. ¿Por qué? Porque allí es donde yo voy a saber aproximadamente a la mitad está la espina de Spigg. Entonces dirijo mi aguja y bloqueo el nervio dentario inferior. Es el más difícil. El odontólogo falla mucho. Cuando recién empezamos a anestesiar, fallamos. Entonces, ¿por qué fallamos? Por la localización anatómica de esta espina de Spigg. ¿Ya? Conforme van ganando experiencia, se van localizando mejor y van teniendo, o siendo más asertivos en anestesiar el maxilar inferior. Entonces, esas son cositas que ustedes deben de tener en su mente, no olvidarse, ¿ya? Son simples, pero nos sirven bastante. Eh, Maxilares desdentados, sabemos, el orificio mentoniano se vuelve mucho más superficial cuando confeccionen sus prótesis. Tengan cuidado de no hacer presión en este agujero mentoniano porque si no, le duele al paciente. Recuerden, la espina de Spigg también se vuelve mucho más superior con respecto a la apófisis alveolar. Entonces, mucho más superior. Estamos hablando unos 2,5 centímetros por encima de la apófisis alveolar. Entonces, hay que tener cuidado. Y en los niños se vuelve mucho más inferior, o todavía está inferior la espina de Spigg, casi a nivel de lo que sería las caras oclusales. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Si se dan cuenta, en un maxilar adulto ya se vuelve el hueso completamente esclerótico. ¿Sí? Entonces, otras estructuras que debemos tener en cuenta, el ligamento esfenomandibular, ¿sí? El esfenomandibular, ¿por qué? Porque la aguja, cuando ustedes inyectan, atraviesa este ligamento. Y la teoría de anestesiología, ¿qué dice? Que cuando pasa la aguja o depositamos anestésicos dentro de un ligamento o de un músculo, como sería el pterigoideo interno, cuando vamos a inyectar, ¿qué va a pasar? Irrita el anestésico, irrita a este músculo y a este ligamento. Entonces es normal que el paciente me diga posterior a una extracción o a algún procedimiento en el cual yo he inyectado anestésico, es normal que me diga, doctor, me duele para abrir un poco la boca. ¿Qué significa? Que se irritó este ligamento y este músculo. ¿Qué daré? Analgésicos y relajantes musculares. ¿Ya? Esperaré unos 7 días y esto desaparece. Entonces hay que decir al paciente, es normal, tranquilícese, toma estos analgésicos, este relajante muscular, y en 7 días pasa tu molestia. ¿Ya? Se acabó. Doctor, ¿hay que estar pendiente de algo más? Claro, porque esto pasa también, este dolor pasa
Cuando ustedes no han desinfectado la boca, disculpen. Entonces, algo importante que deben de tener en consideración es que si es que el dolor, ¿sí? Si el paciente nos dice, doctor, me duele la boca cuando la abro. Entonces, si es que este dolor pasa un día, pasa 2 días y está relacionado con signos clásicos de inflamación, rubor, calor, fiebres, significa que se está instaurando una infección. Significa que ustedes no han realizado una desinfección de la boca y a través de la aguja han arrastrado microorganismos hacia el músculo y el ligamento. Entonces, ¿qué haré ahí, doctor? ¿Qué haré? ¿Qué hago? El paciente tiene fiebre, dolor, malestar, rubor, signos clásicos de infección. Pues analgésicos, relajantes musculares y antibióticos. ¿Sí? Simple y sencillo. Pero tengan mucho cuidado, siempre desinfecten la boca. No hay que llegar a dar antibióticos por las puras. Esto fue error del odontólogo, negligencia. No hay que ser negligentes, ¿ya? Siempre hay que ser cuidadosos con los pacientes. Recuerden que en nuestras manos está una vida, así que hay que ser cuidadosos. Los músculos de la cara hay que tener en cuenta, ¿sí? Mímico, el risorio, el platisma, todo eso lo tienen que repasar. El buccinador, ¿ya? Es el que genera o da la pared en el carrillo, el buccinador, y el macetero, ¿no? Y este, recuerden que entre el macetero y el buccinador encontramos a la bola de Bichat, ¿ya? La bola de Bichat tiene muchas, o se puede utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay una comunicación bucosinusal grande, estamos hablando de 1 o 2 centímetros. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un accidente, por ejemplo, una fractura fuerte, una colisión del paciente. Puedo utilizar esta glándula para tapar esa comunicación. Me sirve. Doctor, bichectomías no sirven. Es más el riesgo. Operar bichectomías por las puras serían, porque corro más riesgo de lesionar el nervio facial. No sirve la bichectomía en realidad, porque luego vuelve a salir, esto de aquí es grasa, vuelve a salir al paciente su grasa, se vuelve a hacer cachetón, entonces no sirve, salvo que retire todo, ¿sí? Y a pesar que retiran todo, hay documentación que dice que vuelve a crecer. Entonces, por las puras es más el riesgo que el beneficio, ¿ya? Es algo, eh, es algo que les puede durar meses al paciente nada más, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que repasar en cuanto a los músculos de la cara y obviamente las arterias, esto sí es importante. La maxilar interna, que es la que irriga los maxilares, ambos maxilares, que lo ven aquí, y obviamente otra arteria y sus ramas también tienen que aprenderlas, es la arteria facial. Son 2 arterias que irrigan zonas importantes que nosotros vamos a operar. Entonces debemos de evitar lesionarlas. Nunca debemos de estar ni cerca de estas arterias. ¿Por qué? Porque si topan una de estas arterias, el sangrado va a ser muy, muy, muy fuerte. Y otra cosa más, cuando ustedes lesionan una arteria, la arteria que tiene un músculo, la arteria tiene la capacidad de retraerse. Es decir, imagínense que ustedes están aquí. Se olvidaron de la arteria, doctor, yo hice mi cursito de 3 días de bichectomía y ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer porque total me paga el paciente. Ah, muy bien. Me voy y estoy haciendo mi corte y ¡fuck! Secciono la arteria facial. El nervio quizás no lo toparon, pero la arteria sí. ¿Qué pasa? ¿Ven estos bucles aquí? ¿Sí? Estos bucles. Lo que va a pasar es que traccionan estos bucles, jalan hacia atrás a la arteria. Entonces, si ustedes cortan aquí, esa arteria se retrae hasta aquí. ¿Sí? Aquí, esta la van a encontrar aquí arriba.
Y ustedes en su desesperación van a querer encontrar dónde está la arteria para cogerlo con mi pinza hemostática, que en el curso me han dicho que con la pinza hemostática presiona y se acabó el sangrado. Se retrae, tienen que empezar a hacer disección y cada vez que van haciendo disección la arteria se va jalando más. Es un problema grande, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con lesionar las arterias, mucho cuidado con la zona en donde ustedes están operando. Sean cautos, doctores, verifiquen bien la zona donde van a operar para evitar lesionar. ¿Listo? Luego están los pares craneales, ¿ya? Los pares craneales, de los cuales el más importante es el quinto par, ¿sí? Entonces, es el más importante porque es el nervio trigémino y es el que va a dar sensibilidad a los maxilares. Y el séptimo par, que es el facial, pues, ¿no? De los cuales estos dos, que ustedes lo encuentran en su balotario, deben de saber sus ramas al revés y al derecho, ¿ya? Entonces, el nervio trigémino tiene un origen aparente, un origen real en la parte posterior, parte lateral de la protuberancia anular. Sale a través de tres agujeros a través del cráneo, que es por la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor y el agujero oval. ¿Sí? Hay tres ramas importantes, la rama oftálmica, que no tiene relevancia en odontología, ¿ya? No tiene relevancia en odontología, y la rama maxilar superior e inferior, que son las más importantes. La rama oftálmica da tres nervios principales, el nasal, el frontal y el lagrimal. Sale a través de la hendidura esfenoidal, ¿sí? Es netamente sensitiva y tiene un ganglio, que es el ganglio oftálmico ciliar. ¿Ya? Lo más importante que deben saber de ese, del quinto 1. El quinto 2, que es el nervio trigémino, lo que es el nervio maxilar superior, es una rama sensitiva también y sale por el agujero redondo mayor, ¿ya? El agujero redondo mayor, y su ganglio, que es el de ganglio de Mendel, ¿sí? O esfenopalatino también. Entonces, ¿qué va a inervar? Saliendo del conducto suborbitario, emite ramas palpebrales, labiales, va a inervar todo el que los labios, la nariz, una parte de la nariz también, el ala de la nariz, por ejemplo, que se distribuyen en la cara, el párpado inferior, la mucosa del carrillo, ¿sí? La nariz, senos paranasales, encía y dientes superiores. Entonces, esto es lo que inerva el quinto 2, ¿no? Es importante tener sus ramas, ¿sí? Las más importantes, el meningo medio, nervio cigomático, en donde está el cigomático facial, cigomático temporal, el ganglio esfenopalatino, que da sus ramas, que son el nervio oftálmico, el nasal superior, pterigopalatino, nasopalatino, palatino anterior, medio y posterior. Ustedes lo conocen desde anatomía aplicada. El dentario superior posterior, que irrigan las molares, ¿sí? El dentario medio, premolares, anterior, de canino a canino. Y la última rama terminal, por si acaso fue pregunta de examen del CERUMS, el suborbitario, rama terminal del quinto 2. Entonces, tengan en cuenta eso, porque también entra en los exámenes, ¿ya? Y el quinto 3, ¿ya? Que es el más extenso, con su gangliótico, es una rama mixta, sale a través del agujero oval. Ahí encontramos al recurrente meningio, al nervio temporobucal con sus dos ramas, el temporobucal profundo anterior y el nervio bucal, ¿sí? Y una rama, ¿sí? Para el músculo pterigoideo externo. Y tenemos también el temporal profundo medio, el temporo maceterino con sus dos ramas, el temporal profundo posterior y el maceterino. Y un tronco común para los nervios del pterigoideo interno, del peristafilino externo y del músculo del martillo, ¿sí? A nivel del oído ya. Y el nervio auriculotemporal, y el más importante en odontología, el nervio dentario inferior, ¿sí? Con sus ramas terminales, que son el nervio mentoniano, incisivo y el milioideo. No se olviden de esta parte de aquí, de esta rama terminal, ¿ya? Porque esto ha venido en los exámenes también. Rama terminal del quinto 3. Todos marcan el mentoniano, el incisivo y se olvidan del milioideo. Esto acuérdense siempre, el milioideo. Entra en los exámenes y fallan en los exámenes, ¿ya? Entonces,
Eso tienen que tener siempre presente. ¿Listo? El nervio lingual inerva, recuerden siempre esta parte, y esto es importante en anestesiología, ¿ya? A través de las zonas que inervan el quinto 3, ustedes pueden saber si el paciente ya tiene anestesia o no. Por allí van a encontrar literatura o les van a decir ciertos odontólogos, doctor, ¿y cómo sé que ya mi paciente este, está con la anestesia al 100%? Ya cogió la anestesia. ¿Cómo sé? ¿Cómo averiguo esa parte? Muchos le van a decir, está bien, peñízcale el labio, ¿sí? Agarra un explorador y, y hunde el explorador en la encía, pues vas a saber si el paciente tiene o no anestesia. Eso es muy, muy lesivo, no hay necesidad de hacer eso. Les comento que para esta parte de la anestesia, cómo identifican que la anestesia ya está en el paciente al 100%, lo que les va a decir o va a tener efecto, el último de los nervios en bloquearse, el último, es el nervio lingual. Que recuerden, el nervio lingual inerva los 2 tercios anteriores de la mucosa de la lengua. 2 tercios anteriores de la mucosa de la lengua. ¿Sí? Entonces, le voy a preguntar al paciente, ¿siente anestesiado su lengua? Y si el paciente me dice sí, ¿qué parte? Si me dice la punta y la mitad de la lengua, significa que la anestesia ya cogió al 100%. No hay necesidad de pincharlo, no hay necesidad de hacer nada, no, porque ya les estoy diciendo que el último de los nervios en bloquearse es el nervio lingual. Entonces, si es que mi paciente me está diciendo que siente anestesia en los 2 tercios anteriores de la mucosa de la lengua, significa que ya cogió la anestesia al 100%. Lo pueden probar. Ustedes empiezan a hacer cualquier endodoncia, extracción, lo que sea, el paciente no siente nada. Pero si es que ustedes preguntan, le dicen, ¿siente anestesia su lengua? No, doctor, la siento tal cual. Entonces significa que han fallado. Han fallado su técnica anestésica y tienen que reforzar. Tienen que reforzar con otros cartuchos, ¿ya? Entonces, eso es una parte importante también. Pero ya lo hemos visto, unos cortes para identificar la maxilar interna, ¿no? El nervio dentario inferior, el nervio lingual. Son cortes anatómicos igual, miren la complejidad de esta zona del piso de boca con sus glándulas, la sublingual, la submandibular. Entonces, obviamente, son estructuras más complejas. Y miren aquí el nervio lingual, el paso de lo que es el conducto submandibular. Son estructuras que se encuentran al nivel de las molares inferiores. Entonces, son estructuras fáciles de seccionar. Entonces, mucho cuidado. Y miren, el paso del nervio lingual, que va por aquí, ¿ya? Va por aquí, ustedes lo pueden lesionar si es que hacen un corte hacia el lingual, ¿sí? Si es que ustedes imaginen, doctor, voy a operar la tercera molar, y en lugar de hacer el corte hacia vestibular, hacia afuera, hacen el corte hacia aquí. Seccionaron el nervio lingual y encima la arteria lingual y va a empezar a sangrar terrible, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en esta zona. Nunca hagan un corte hacia lingual. Siempre el corte, la descarga distal es hacia vestibular. Para eso me sirve la anatomía, para no lesionar. Ya les estoy diciendo, todo corte es hacia vestibular, toda descarga, nunca hacia lingual. ¿Ya? Esta zona es muy compleja de operar, ¿sí? Miren la cantidad de estructuras que podemos encontrar y podemos lesionar. Aquí ni siquiera está representada las arterias de la lengua y todo que encontramos en esta zona porque no está presente la lengua. Entonces, esta es una zona muy compleja. Evítenla. Miren aquí, operaron ahí, por ahí me dijeron, doctor, voy a hacer un colgajo por lingual. Imposible, imposible. Con levantamiento y todo, imposible. Aquí lesionamos estructuras y el paciente se complica. Entonces, mucho cuidado en esta zona, ¿ya? Ya saben, verifiquen en ustedes que obviamente tienen la boca sana, revisen, mírense a un espejo y vean lo normal. Eso es lo que ustedes tienen o se ven en el espejo es lo normal, ¿sí? Su paladar blando,
su campanilla, todo es lo normal, sus frenillos, todo. Cuando vean a otro paciente y vean algo raro, significa que ahí debe estar una patología. Entonces empiezan a investigar, ¿sí? El odontólogo siempre está aprendiendo, ve algo, quizás no lo sabe en ese momento, ¿qué patología es? Pasa, nos ha pasado, nos va a pasar, pero conforme lo ve, va a su libro, siempre repasa y recuerda, no, esta es tal patología. Y tal patología ya tiene su protocolo de atención, su plan de tratamiento. Entonces, así funciona la odontología, doctores. ¿Sí? Entonces, algo simple, tienen que recordar, recuerden, en su balotario está todo lo que deben de aprenderse, es lo mínimo que deben de saber de anatomía, así que repásenlo, es una clase que ustedes lo han visto, así que repasen, ya se viene su examen y háganlo por ustedes mismos porque esto les va a venir en sus exámenes posteriores, para la residencia, para para lo que es sus serums también. Entonces, doctores, ese balotario les va a servir bastante, ¿no? Muy bien, doctores, eso es la